Hola, va empezando el año y los alumnos vuelven a la escuela y a mí me dio algo de nostalgia, así que hoy voy a platicar cómo fue estudiar en FARC. Hay muchos videos en YouTube sobre cómo es estudiar en arquitectura y todos son ciertos, muchas de las cosas se repiten porque todo es verdad. Pero yo quiero hablarles sobre la experiencia de cómo es estudiar específicamente en FARC. Cómo fue, más o menos el enfoque de las materias, los filtros, lo que no me enseñaron, etcétera, etcétera, para aquellos que están considerando entrar a FARC el próximo semestre o dentro de un año, no sé, a los que van empezando o los que nomás quieren saber. Solo hago énfasis en que todo lo que voy a contar es desde mi experiencia. Todo el mundo vivimos FARC de una forma diferente y este es mi punto de vista, así que en fin, ¿cómo fue estudiar en FARC? FARC es una de las tantas carreras que la UNL ofrece. Está al lado de la torre de rectoría en el campus Ciudad Universitaria. FARC es la abreviación para Facultad de Arquitectura, pero aparte de esa carrera también ofrece la licenciatura en Diseño Industrial. Ahora, toda la información pertinente de la carrera y de la facultad están en su página oficial y en su página de Facebook. En la página oficial es donde encontré el plan de estudios, que es exactamente el mismo que yo llevé, así que no hay mucho pierde. Les puedo decir que la carrera principalmente se divide en filtros. El examen de admisión no recuerdo que haya sido particularmente difícil, pero tiene una sección de cálculo diferencial. Yo me enteré de esto en la prepa y como yo ya me había decidido por arquitectura, en el último semestre metí la optativa de cálculo diferencial para poder presentar el examen. Después me enteré de que muchas personas no sabían esto y pues contestaron como Dios les dio a entender, ¿no? Que si yo no hubiera llevado cálculo diferencial, yo habría hecho exactamente lo mismo. En total son 10 semestres, 5 años. Este es el tiempo mínimo. Puede llevar más, son carreras, no carreritas. Aunque conozco una persona de mi generación que lo hizo en menos tiempo, pero luego voy a hablar de eso. También otra cosa a destacar es que no llevamos libros. Los primeros semestres todo lo que llevamos es material de dibujo y lo que tú quieras para tus clases teóricas. En ningún momento de la carrera vas a ocupar paquetes de libros. Sí los usamos, pero son como para 4 o 5 materias a lo largo de la carrera y únicamente para las de laboratorio. Tampoco llevamos libretas como para cada materia. Muchas de las materias son prácticas. Así que la primera mitad de la carrera, el papel bond en diferentes presentaciones será tu compañía constante. Muchos lapiceros, muchas reglas, escuadras, material de dibujo, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de iniciar como tal el semestre, tomas unos cursos previos que si no me recuerdo son obligatorios, donde te enseñan lo más básico del dibujo técnico, los tipos de papel, los materiales, cómo usar las escuadras, las reglas, etcétera, etcétera. También vas conociendo a tus compañeros, a los maestros, las instalaciones, te vas dando una idea de lo que va a ser el inicio de la carrera. Así no llegas en blanco el primer semestre y llegas directo a lo que vas pues a trabajar. El primer semestre se le conoce como el primer filtro. Te vas haciendo la idea de cómo va a ser la carrera, los materiales de exigencia y el sistema universitario. Se le considera el primer filtro porque la población estudiantil baja considerablemente para el siguiente semestre. Hay gente que se va porque no era lo que esperaban, porque es más caro de lo que previeron, porque entraron por exigencia externa, ya sea social o familiar, y pues no querían estar ahí, y también por la carga de trabajo. Todos en FARC conocimos a alguien que se salió porque era demasiada tarea. Arquitectura es de aguante y el primer semestre se le conoce como el semestre del descarte. En primer semestre entras con un horario fijo o de paquete. Este horario lo aprueba la facultad, ya sea turno matutino, intermedio o vespertino. En mi caso me tocó tener un horario de 7 de la mañana a 12 del mediodía y fue el horario más bonito que tuve en toda la carrera. A partir del segundo semestre tienes la posibilidad de tomar un horario fijo o hacerlo tú mismo. Los horarios fijos ya están hechos y los provee la facultad. Con salones y maestros fijos no lo puedes cambiar. En cambio, el otro horario tú mismo lo armas. En el sistema te da una lista y tú puedes elegir a qué horas quieres las materias y también puedes elegir quién imparte la clase. Esto es muy útil para personas que viven lejos y se les dificulta llegar muy temprano a la escuela o para los que trabajan. Yo siempre hice mi horario desde segundo semestre hasta décimo, porque pues estaba con madre poder elegir quién te daba tus clases, especialmente las materias de taller. Lo malo es que esto puede provocar que tengas un horario que parece electrocardiograma y tengas desde 1 hora hasta 6 horas libre entre clase y clase.
y que jamás entres o salgas a la misma hora ningún día de la semana, por ejemplo. El lunes entras a las 10, pero sales a las 4, el martes entras a las 4 y sales a las 7, el miércoles nada más tienes una clase y así. Es horrible. Yo siempre elegí maestros sobre horario, pero esto no siempre me salió bien, ya que había maestros muy malos que no pude evitar por más que traté, pero bueno, X. La transición del tercer al cuarto semestre es el siguiente filtro. Es el cambio del papel a la computadora. No dejas por completo el papel, pero empiezas a aprender programas, especialmente AutoCAD, para poder hacer tus planos. Y esto te acompañará el resto de la carrera, lo cual significa una inversión significativa en material de cómputo. Muchos optan por tener una laptop, me incluyo, aunque las computadoras de escritorio sean mejor, por el simple y sencillo hecho de la portabilidad. Una laptop te la puedes llevar a donde quieras, una PC no. Esto es mucho más cómodo, especialmente si no terminaste los planos o tu tarea en tu casa y vas a la facultad y vas a estar ahí todo el día o para los trabajos en equipo. No usamos labs como de oficina, sino que necesitas una muy buena tarjeta gráfica por los programas que vas a usar a lo largo de la carrera. De una vez, súper consejo, no compren Macs. No porque Apple no sea buena, sino porque luego vas a batallar mucho con la compatibilidad de archivos de las laptops de tus compañeros y los equipos de la escuela. Esto sí fue un problema cuando yo estudiaba, más que nada porque la mayoría teníamos computadoras con Windows y iOS y Windows no siempre se llevan. Además de que los atajos no eran los mismos de un programa a otro y nos enseñaban AutoCAD para Windows y en inglés. Y en iOS no era lo mismo. Y todos los que tenían Mac se vieron obligados a comprar otras laptops simplemente por el sistema operativo. Las laptops gamers son muy buena opción, pero no te preocupes si no te puedes comprar una Alienware o una Omen. Hay unas que sí están muy bonitas y todo, pero a veces ciertas líneas de laptops no rinden, así que les aconsejo que si les interesa un modelo de laptop, chequen en las páginas o las opiniones de otros clientes y si te puedes salvar de una mala compra. Lenovo y HP, personalmente, de las mejores opciones. Este video no está patrocinado por ninguna marca. Pero este cambio de material representa otro filtro. Las laptops gamers no son baratas y no todo el mundo tiene 20,000 pesos para soltar en una laptop básica. Así que si vas empezando y estás seguro de que vas a continuar, asegúrate de ir ahorrando para una buena computadora porque a partir de cuarto semestre estarás pegado a AutoCAD y a otros programas. Y también es un poco como salte ahora o calla para siempre. A partir de cuarto las cosas se empiezan a poner un poco más exigentes y es un poco una réplica primer semestre. Hay gente que se sale porque verdaderamente ahora sí que no era lo que esperaban, porque es caro, el material de dibujo es caro y luego a partir del tercer semestre ya ni lo vas a usar, y también lo mismo por la carga de trabajo. El siguiente filtro es de quinto a sexto semestre, la mitad de la carrera. Empezamos a ver cuestiones un poquito más difíciles, también empiezas a ver las opciones, las cosas en las que te gustaría trabajar, ves las posibilidades y entramos a lo que es más pesado aún, demostrar tu capacidad para diseñar. Se siente un poco más competitivo porque ahora sí que están los que matan o mueren. La primera mitad de la carrera identificas con quiénes podrías estudiar, pero la segunda mitad identificas con quiénes podrías trabajar. Bueno, al menos esa fue mi percepción. Vemos mucho menos cuestiones artísticas, ya no llevamos tanto dibujo y llevamos teoría más selecta y todo se vuelve cálculo, tanto de estructuras como gestión. Y todo es proyectos y sobrevivir. También es la época en la que la gente quiere comenzar a trabajar y hay quien sí lo hace. La cosa es que o trabajas o estudias. Y a pesar de que son menos materias conforme avanzas, la carga de trabajo jamás disminuye, así que vas a terminar dejando uno de los dos. Lo vi pasar muchas veces y me incluyo. El siguiente y último filtro es de octavo a noveno. Para octavo ya estás harto. Muchas de las materias me inscribí a ellas solamente para completar créditos. Es el más pesado porque es el último año. Y no es pesado en cuestión académica, sino que es más pesado en cuestión de salud mental. Los años de excesos en muchos sentidos comienzan a cobrar factura y con creces. No voy a hablar de experiencias ajenas, pero el último año y medio fue horrible para mí.
Nunca me atrasé, llevé la carrera a la par, pero ya para octavo hacía todo nada más por pasar. Iba por la asistencia, pero para mí el último año fue una cuestión de mera supervivencia. No me quería rendir y requerí de cantidades estratosféricas de fuerza de voluntad para poder graduarme. Este es el último filtro y posiblemente el más crudo y desgarrador, porque ya no ves a tus amigos. Para este punto ya todos tienen horarios diferentes, empiezas a compartir clase con gente que no conoces, que nunca habías visto, porque hay quien se empieza a atrasar, entonces tienen que recuperar esa materia, entonces tienen que recursar y tú avanzas, o al contrario, tú te estancas, tienes que recuperar esa materia para seguir avanzando. Ahí todo se empieza a desfasar. Si no es que para sexto, séptimo ya todo está desfasado. Fueron los semestres más solitarios porque a estas alturas hay gente que se sale porque realmente ya no puede más, o reprobaron tanto que la facultad ya no les permite volver, o no pueden pagar las materias que deben, más la inscripción, más el material, más todo lo demás. Hay quien no tanto se cambia de carrera, sino de escuela. Me pasó, en mi círculo hay quien para séptimo y octavo ya no volvió. Hay quien prefiere darle prioridad a trabajar, se toman un sabático y luego vuelven para hacer la tesis. Yo casi hago esto. En fin, los escenarios son infinitos, ¿no? Pero también está el lado positivo, o sea, no todo es horrible. Hay quien tiene el promedio y la posibilidad de irse a estudiar a otro país o a otra escuela, se van de intercambio y de repente vuelves a la escuela y te enteraste de 6, 10 personas que se fueron a otras escuelas, y también hay gente de otros lados, tanto del país como del mundo, que van a la escuela y conoces gente de otros lados. Es muy interesante, que pues es por gente que está en intercambio. En mi clase de taller me tocó trabajar con un chico de CDMX muy aplicado y me hizo ver las cosas de otra perspectiva, pero ahorita hablaré de eso. Noveno y décimo fue tesis obligatoria, si no, no te titulas. Servicio social, prácticas, contar créditos, asegurarte de que no te falten, porque con que te faltara un crédito no te graduabas. Pues pagar la graduación para quien quisiera, ¿no? La titulación, la toma de protesta. El último semestre fue mero trámite, la verdad. Los meses se me fueron en trámite y que no se te pasara un solo papel, porque nada, para atrás ese es un semestre extra nada más por un certificado. Eso es a grandes rasgos los parteaguas a lo largo de la carrera de FARC. No sé si sea igual en otras escuelas, pero yo creo que tal vez. ¿En qué se enfoca FARC? Cuando conocí a este chico de CDMX, si no mal recuerdo se llama Mario, él tenía ideas al momento de diseñar y de hacer sus láminas muy diferentes a las que tenemos nosotros en el salón. FARC se enfoca mucho en construcción y presupuesto, y Mario se enfocaba mucho en el diseño y materiales, que no es lo mismo. Él venía de la UNAM y él mismo nos dijo que esa era la diferencia más grande, que prácticamente a él le habían tatuado a fuego la importancia del diseño y que casi no veían cuestiones como monetarias o como procesos de construcción, y que al contrario FARC se enfocaba mucho en cuestiones de presupuesto y que no exploraba mucho el lado artístico, lo cual es súper cierto. La arquitectura es el equilibrio entre un diseño precioso y viabilidad económica. En FARC nos cuestionaban constantemente, ¿se puede hacer? ¿A qué me refiero con esto? No había cabida para la arquitectura fantástica o ilógica o de ensueño. Siempre que diseñábamos nos decían que tenemos que tener en cuenta la realidad y no solo nuestros deseos. Me encantaría que mi proyecto tuviera una cascada interior de 10 metros. Ok, no sé. ¿Ya tomaste en cuenta la altura permitida por reglamento en esa zona de la ciudad? ¿Cómo vas a manejar esa cascada artificial? ¿Cómo vas a diseñar el sistema hidráulico? ¿Cuánto te va a costar la maquinaria? ¿Cuánto te va a costar mantener esa maquinaria? No sé, cómo vas a contrarrestar la humedad en el edificio, el presupuesto lo permite, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por cada idea que teníamos, era una ronda de preguntas de este tipo, ¿no? Y hasta encontrar una solución, o no, y a lo mejor tu idea de una cascada terminaba siendo un ojo de agua. No tiene absolutamente nada de malo tener un pensamiento crítico lógico, porque arquitectura te exige un pensamiento crítico lógico. Pero ¿cuál era mi problema? Mi problema.
por más ficticio que fuera el proyecto, no dan mucho espacio a la imaginación. Lo cual para creativos como yo era muy frustrante. Terminábamos entregando cosas muy simples o, no sé, cosas que no nos apasionaban por seguir las reglas de lo aceptable y para que no nos reprobaran. Veíamos cosas como las cúpulas de Napolitano, el deconstructivismo, figuras orgánicas y cosas de tipo, ¿no? Y pues nos queríamos dechungar, ¿no? O sea, queríamos ver qué éramos capaces de imaginar y cómo llevar eso al papel y que de ser algo como, no sé, pulirlo, tallarlo y llevarlo como a la realidad, ¿no? O sea, si yo me imagino algo súper loco, ¿cómo lo construiría, ¿no? O sea, ¿cómo lo traería al plano terrenal? Pero no. Terminábamos entregando cosas más contemporáneas porque la educación en FARC se enfoca tanto en los números y en la bolsa de trabajo que tiende a ser muy cuadrada y muy aburrida. Así que si eres un creativo y te sientes frustrada por esta parte, te aseguro que no estás solo. Si hay espacio para la arquitectura, no sé, si hay espacio para la imaginación en la arquitectura, solo que FARC no es ese lugar. Diseñamos muchas casas, edificios mixtos, iglesias, centros comerciales, torres departamentales, estacionamientos, hospital. Uno de hospitales era una optativa, pero hubo quien diseñó hospitales, ¿no? Esto no quiere decir que en todas las escuelas de arquitectura enseñen exclusivamente esas cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Que en Monterrey esas cosas abundan. Hay más probabilidad de encontrar trabajo diseñando esas cosas que, no sé, un jardín botánico. No quiere decir que sea lo correcto solo construir esas cosas. A Monterrey le hacen falta parques, le hace falta vivienda digna, le hace falta diseño urbano, le hacen falta museos y le sobran torres departamentales, centros comerciales, locales comerciales, plazas, fraccionamientos horribles. Pero Ciudad de la Cabella seguramente en la escuela de arquitectura le enseñan a hacer cosas que puedan construir en su ciudad. No nos van a enseñar a construir cosas con bambú cuando en Monterrey ni siquiera se da, o no tiene mucho sentido que nos la pasemos diseñando resorts cuando Monterrey ni siquiera es una ciudad turística, a eso me refiero. Así como los planetas giran alrededor del Sol, todas las materias giran alrededor de taller de proyectos. Teníamos algo que se llama proyecto integrador. Si en taller de proyectos ese semestre te tocaba diseñar una iglesia, todo lo que aprendieras de las otras materias vienen a tener aplicación a tu proyecto de taller. Y el final, o sea, literal, para calificarte al menos de entre 5 a 6 materias, te calificaban tu proyecto integrador y ya te daban el promedio por materia. O sea, todo tenía que ver con ese proyecto. Diseñabas aplicando tus conocimientos de composición y metodología, y luego pues teniendo más o menos el diseño calculabas la estructura aplicando estructuras de concreto o de acero dependiendo del proyecto. Luego todo eso lo pasabas a AutoCAD o a Revit, entregabas perspectivas ya sea a mano o con ayuda de Revit o con ayuda de Photoshop y etcétera, ¿no? O sea, ya entendieron el punto. Y eso lo presentabas en unas láminas arquitectónicas al final del semestre. Les enseñaría alguna de mis láminas, pero me deshice de todo, así que agarré estas de Pinterest. A pesar de que proyectos era como que el núcleo de todo, había otras materias que te exigían igual porque también eran como otra especie de taller. Por ejemplo, taller de diseño urbano, ejecutivo no era taller, pero también exigía bastante. También diseño de maquetas y esa clase de materias, ¿no? Pero todo también depende del maestro con el que lleves la materia, porque había materias muy interesantes que se volvían de relleno porque el maestro las impartía como si fueran de relleno y en teoría puede ser una clase súper interesante, pero en el salón eran de que súper aburridas y no aprendí nada. Te estoy hablando a ti, acústica y factores bioclimáticos. Son muchísimas las materias como para hablar de ellas ahorita, pero sí puedo decir que de los primeros 3 semestres no descarto ninguna porque son las bases para el resto de la carrera. Si no tienes buenos maestros o si no escoges buenos maestros en los primeros 3 semestres, para cuarto y quinto vas a estar súper perdido. Y para cuando te topes con un maestro exigente o estricto, vas a sufrir. Eso me pasó a mí, en concreto uno. Elegí un maestro que yo no sabía que no era muy bueno y no aprendí nada en concreto, así nada.
En concreto 1 se me fue en blanco, no aprendí nada. Y para concreto 2 me tocó una materia con el mismísimo ingeniero David Ramírez, a.k.a. Chori, que él, como era de bueno, era de exigente. Bueno, no sé si sigue dando clase, ojalá sí. Pero de no haber tenido ese nivel de exigencia no habría aprendido nada y me habrían comido viva en estructuras de cero y en tesis con los sinodales. En una semana aprendí con él lo que no aprendí en todo el semestre, en concreto 1. Así de bueno era. Neta, espero que siga dando clases. Entonces, las materias de taller, las de cálculo como procesos de construcción o iluminación o instalaciones eléctricas, concreto, ejecutivo, estructuras ya sea de concreto o acero, no las dejen pasar porque son las materias que más van a aplicar allá afuera y les van a hacer taller y tesis mucho más llevadero. Y hasta donde sé, las nuevas generaciones no tienen excusas porque no les tocó clase con Ginés. Generalmente, no, es que realmente no tienen nada de que... O no, a lo mejor sí tienen de qué quejarse. O sea, yo creo que sí tienen de qué quejarse. Pero no a nivel de Ginés. La pesadilla de todo farquiano. Como cualquier sistema y cualquier escuela, FARC tiene sus carencias. Puedo hablar de todo lo que aprendí porque sí aprendí muchísimas cosas, pero eso lo puedo decir en otros de mis videos. No. ¿Qué fue lo que no me enseñaron? La arquitectura tiene tantos factores a tomar en cuenta que es imposible no agarrar una sola cosa y no convertirla en una especialidad. Entonces muchos de los temas que eran más complicados terminábamos viéndolos como por encimita y no salían de lo teórico. Pueden enseñarte teóricamente cómo hacer un trazo en terreno, cómo levantar un muro, cómo enjarrar, cómo hacer una cimentación, etcétera, etcétera. La cosa es que muchos de nosotros nunca nos enfrentamos como que cara a cara con la construcción, casi creo que saliendo de la carrera o hasta que trabajamos. Y eso si alguien como que tiene la posibilidad de trabajar de que en campo, ¿no? Lo mismo para otras cosas, por ejemplo, el sistema eléctrico. No tengo ni idea de cómo diseñar bien un sistema eléctrico, o sea, meramente conceptual, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca tuve los cables en mis manos, nunca manipulé nunca manipulé el material, nunca aprendí como yo misma cómo instalarlo, una correcta instalación, no sé, o sea, nunca salió del papel. Lo mismo con hidráulico, o sea, puedo entenderlo y puedo verlo en el plano y ok, le pongo la simbología y lo que tú quieras, pero me estoy apoyando en videos de YouTube o fotos de Google o no sé, o sea, me hubiera gustado aprender todo eso más allá y no solo hacerlo con imaginarios. Otra materia, diseño universal, tan necesario como ignorado. Cuando yo estudiaba había una materia que se llama diseño universal, creo que la siguen dando, está en el plan de estudios. Ok, ¿de qué se trata? Diseñar y construir para todos. Y cuando digo todos es todos, desde niños hasta ancianos, hasta gente que necesita de algún instrumento del que no puede prescindir para moverse, ya sean silla de ruedas o muletas o bastón, independientemente de qué tipo de bastón. Es eso, o sea, para todos de la A a la Z. ¿Cuál era el problema? Que era una optativa, no era una materia obligatoria, entonces una población muy reducida de estudiantes llevaba esa materia porque sí, nada, muy rápido, o sea, mucha gente sí quiere estudiar, o sea, específicamente esa materia. Y también el problema es que la imparten hasta semestres muy avanzados, creo que era una optativa de séptimo, sexto o séptimo, una de esas, es una materia teórica. Entonces, ¿qué pasa? Como no lo dan en los semestres más tempranos, al momento de diseñar, mucha gente ni siquiera la considera y muchos terminan poniendo rampas o lo que sea, meramente por cumplir con el reglamento, no porque haya sido un edificio pensado para todos. Así que no puedo decir que fue algo que me enseñaron. Tampoco te enseñan, más allá de la historia, las alternativas, ¿no? En mi segundo video creo que lo dije, hay un mar de posibilidades, o sea, no todo tiene que ver con construir desde cero. Puedes ser restaurador, puedes reciclar edificios, que después subo un video sobre eso. Puedes diseñar jardines o lo sé, lo que tú quieras, ¿no? La cosa es que todo eso lo descubres sobre la marcha o incluso una vez ya trabajando. Pero no es como que alguien llegue y te diga, oye, no te preocupes si tú no quieres construir torres porque tienes todo este abanico de posibilidades. No.
como aquí se construyen torres, te vamos a enseñar a diseñar torres, fin. Lo cual no tiene sentido porque no todos los maestros, pero muchos, bueno, no muchos, algunos sí te alentan a, obviamente, a que leas, a que investigas, a que voltees a ver a tus contemporáneos y veas lo que están haciendo, ¿no? Que participes en concursos, que veas a los arquitectos afamados, ¿no? Que viajes y todo eso está muy bien, obviamente, porque como diseñador necesitas ampliar tus horizontes. Pero, por ejemplo, si tú te inspirabas en Tadao Ando, había maestros que te decían, es que tú no eres Tadao Ando, entonces un poco sí te obligaban a volver a lo convencional. Es como decirte, observa, mira lo que hay afuera y explóralo, pero no te atrevas a aplicarlo. Paréntesis, eso me pasó a mí en tesis. Yo tenía la ilusión de diseñar un teatro, pero no. La facultad te provee una lista de opciones, que no son tantas, y no sé, el maestro o el grupo escoge una. X, el punto es que no puedes diseñar lo que tú quieras, y aparte como que los temas son muy selectos, y en mi grupo terminamos diseñando una central de autobuses. Súper aburrido. Porque en palabras del Arqui, hay más probabilidad de que diseñen algo así. Nuevamente, no hay espacio para el imaginario. Sobre decir que odié y sufrí cada segundo de ese proyecto. Odié mi tesis, o sea, y luego fue un año y era obligatorio. O sea, realmente mi tesis es horrible, no la quería hacer, o sea, realmente me esforcé mucho para entregar algo decente, pero pasé por el crear que así lo quiso. Horrible la experiencia, le puse más ganas a mi granja de Stardew Valley que a mi tesis. Y finalmente tampoco te enseñan la parte burocrática, para ya sea construir, remodelar, demoler, no sé, para mil y un cosas de la arquitectura necesitas permisos, necesitas papeles, ¿no? Y te dicen que, pues para hacer cosas ocupas papeles. Todo es un poco evidente, pero no te dicen a qué dependencias ir, ni cómo es el proceso para pedir un permiso, si se paga anual, o sea, no sé, o sea, nada, o sea, ni las cuotas, si tienes que pedirle permiso al municipio o al estado, porque cada municipio tiene sus reglamentos, y hay de ti si tu terreno está en zona perimetral, porque se van a pelear de que el terreno a qué jurisdicción pertenece, si le correspondes a, no sé, a Monterrey o a San Nicolás. Eso es todo un problema. Nada, o sea, nada que tenga que ver con burocracia o con el proceso de pedir un papel, te van a enseñar, nomás te van a decir, ocupas papeles, lo cual es evidente, pero no te dicen cómo, ni con quién, ni nada, ¿no? Porque yo enseñarte algo a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida, probablemente, no, ya estás grande, nunca te has enfrentado a un proceso burocrático, pero ya estás grande y tienes internet, googlealo. Lo más triste es que estoy citando, así que sí, no tengo ni idea de cómo, sí, no tengo ni idea. Oigan, estaba editando esto y dije, el video es cuanto menos deprimente. Así que ahí les van cosas de FARC que no fueron deprimentes y que me gustaron. La principal es la semana 8. Durante la 8ª semana del semestre había una especie de pausa con motivos culturales. Toda esa semana no había clases porque había un evento que se llamaba Simposio, donde había conferencias y talleres diversos en los que era opcional participar. Invitaban a arquitectos nacionales e internacionales y todos daban una conferencia dependiendo del tema del simposio, porque cada simposio tenía una temática diferente. Y se turnaba, un semestre era para arquitectura, el siguiente para diseño industrial y así sucesivamente. Separabas tu lugar con antelación porque sí se llenaban las conferencias, la mayoría eran gratuitas, pagabas únicamente como por los eventos principales del simposio, que era una sola cuota, y te daban cosas aparte del acceso a las conferencias. Libretas, así, libretas chiquitas para que hicieras apuntes o plumas, y siempre te daban una playera. Yo solo pagué 2 de 4 de los simposios, pero igual esa semana me gustaba bastante porque pues podías ir a otras conferencias y aparte podías aprender de arquitectos de otros lados del país y del mundo, y aparte era como que una semana de respiro, te podías poner al corriente con tus otros proyectos o no sé, recuperabas horas de sueño. No me acuerdo si era en la semana 8 o en la semana 10, creo que era en la semana 10 que teníamos la repentina.
A nadie le gustaba esa cosa. Era tal cual un proyecto sorpresa, un proyecto repentino. Y tenías solamente un día para entregarlo. No sabías que te iba a tocar, pero tú tenías que estar a las 8 de la mañana en la facu y tienes hasta las 8 de la noche de ese mismo día para entregarlo. No se valía irte a tu casa, te tenías que quedar en la facultad. Era meramente conceptual, pero tenías que entregar desde los bocetos hasta planos, incluso láminas. Pues si lo terminabas antes de las 8, pues chido, pues te podías ir. Pero había como 4 o 5 proyectos diferentes, entonces a todo el mundo le tocaban cosas completamente distintas, entonces no lo puedes hacer en equipo. La entrega era totalmente individual. Y luego valía como el 25% de tu calificación final. A nadie le gustaba hacer esa cosa. Lo único que me gustaba de ese día era que como a las 6 o 7 de la noche todos mis amigos nos juntábamos, íbamos por pizza y nos contábamos lo mal que nos había ido, porque a nadie le iba bien en ese proyecto. Bueno, al menos en mi círculo a nadie le iba bien. Y pues como cualquier universidad tiene fiestas. Había una al principio del semestre para los novatos, una fiesta de integración. Se las debo, yo nunca fui. Pero en la semana del simposio también en el pasillo principal se ponen proveedores y algunos vendedores y se hace como una especie de mercado. Y pues también aparte están todos los eventos que organizan las asociaciones a lo largo del semestre. En Halloween se ponía chidito, te permiten disfrazarte y se hacen concursos. El semestre de agosto, diciembre tiene muchas festividades, así que hay muchos momentos de fiesta en la facu. En septiembre está la kermés, en noviembre está la instalación del altar, que al menos cuando yo estudiaba siempre les quedaba precioso. En octubre pues Halloween, luego está la decoración del pino en la facu, ese siempre les queda horrible. Y también en noviembre había un concurso de Catrinas, una pasarela de Catrinas, estaba bien padre también, no precisamente en noviembre, pero creo que había un concurso de talentos, no sé, nunca participé. Y así, o sea, hay muchas cosas extracurriculares para hacer, o sea, no todo fue tan malo. Es complicado compactar la experiencia de la carrera en un solo video. De hecho, quería terminar con consejos y tips para sobrevivir FARC, pero todavía le falta mucho este guión y esto ya se alargó más de lo que esperaba. Así que haré una segunda parte. Hay muchas cosas que se llevan en FARC, tanto positivas como negativas. Por ejemplo, la carga excesiva de trabajo, o los desvelos excesivos, los malos hábitos alimenticios, la frustración de no poder dar el 100 en todo aunque quisieras, y obviamente las consecuencias físicas y mentales a largo plazo. Pero yo creo que todo esto es lo que todo alumno de arquitectura vive. Yo creo que ya todo lo demás depende mucho en la ciudad y la cultura en la que vivas. No es lo mismo estudiar aquí que, no sé, Brasil, porque las necesidades de la ciudad son diferentes. Pero los factores comunes me imagino que han de ser muy similares o los mismos. Si alguien que estudió o estudia arquitectura en otra ciudad está viendo este video y llegó hasta acá, primero que nada, gracias. Y coincidimos en algo, hay algo en lo que te hayas sentido identificado, hay algo que sea exactamente lo mismo o que sea diferente, no sé. Seguramente quien quiera estudiar arquitectura va a apreciar sus comentarios, los pueden dejar ahí abajo, si coinciden algo, si no, no sé, yo quiero saber. Déjenlo para los futuros arquitectos. O no sé, si hay alguien por ahí que haya algo particular en el que quiera saber o que tenga un comentario, pues ya saben, lo pueden escribir ahí abajo, que yo siempre los leo. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz 2023! Un poco tarde pero seguro. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Ya después les subo la segunda parte con datos mucho más específicos y tal vez hay una que otra anécdota. No sé. Y éxito a todos los que hayan vuelto a la escuela este semestre. Les va a ir muy bien, eso espero. Y si estás en la carrera y se está volviendo un poquito abrumador, porque la carrera puede ser abrumadora, no pasa nada si no puedes dar el 100 en todo. No pasa absolutamente nada. Una materia la repites, eso está bien. Una calificación jamás de los jamases va a ser más importante que tu salud mental. Así que no pasa nada si te detienes, descansas y lo vuelves a intentar. Siempre lo puedes volver a intentar. Y ya, eso era todo. Nos vemos luego. 1, 2, 3.